1, 2, 3, 4, 5. Hola, si eres de los que les gusta o le gustaría realizar este ejercicio, las famosas pull-ups o dominadas, y aún no puedes hacer ni una dominada, no te preocupes. Aquí te voy a dar una rutina que puedes realizar con bandas elásticas para que puedas poner toda tu energía en avanzar a realizar tu primera dominada. Así que vamos a darle. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Para estos ejercicios necesitamos contar con varias bandas elásticas. Por lo menos tener una banda gruesa, una banda intermedia y una banda delgada. Hay unas un poco más gruesas y más delgadas como esta, pero en general estas tres son las más usadas. Dependiendo de tu fuerza que tengas inicialmente, puedes empezar con estas tres o quizás tener que comprar una un poquito más delgada. Bien, vamos a empezar el primer ejercicio realizando mímicas de pull-ups. Estas se realizan con una banda gruesa, intentando utilizar nuestra mayor fuerza posible para realizar unas 3 a 6 repeticiones. La idea es colgar la banda en una barra horizontal y nos ponemos de rodillas. Si es que la barra no es tan alta, si fuera más alta quizás lo puedes hacer parado. Yo como tengo esta la hago así. Y vamos a tratar de hacer la mímica o la imitación de estar haciendo unas dominadas. Empezamos un poquitito tenso, no mucho, pero no tan flojo. Y vamos a tratar de hacer las veces que estamos haciendo una dominada. 1, puse muy cerca de la anilla. Acá, de nuevo. 1, 2, 3. Mirada al frente de ser posible. 4, 5 y 6. Oh, no sé qué sonó ahí. Mientras no me la pegue en la cara, todo está bien. Bien, vamos a hacerlo del otro lado para que veas. La tracción, empiezas desde arriba y traccionas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, de este ejercicio, ya sabes, con una banda que puedes hacer entre 3 a 6 reps. Si esta es muy gruesa, muy fuerte, usa una más delgada. Y vas a realizar 3 series de este ejercicio. Para el segundo ejercicio haremos algo diferente. Vamos a cambiar a hacer mantenciones de remos con la banda elástica. Estoy utilizando una banda elástica intermedia, o sea, más delgada que la anterior. La voy a amarrar en una columna y la idea la puedes mantener tanto así o la puedes utilizar de esta manera. Todo depende de la banda que tengas, del grosor, y después puedo hacer un video sobre cómo maximizar el uso de la banda elástica. He hecho algunos, pero siempre puedo añadir más. Bien, vamos a hacerlo así. Acá la idea va a ser pararnos derecho y realizar un remo y mantener en esta postura acá unos 15 segundos. Traten de estabilizarse, quizás un poquito inclinados para atrás, porque la banda te tira hacia adelante. Tratar de mantener recta la espalda en relación a las piernas. Mantenemos unos 15 segundos con la banda que puedas hacerlo y soltamos. Bien. De esta vamos a hacer 3 mantenciones. Intentar estar en un rango de 15 segundos, pero si haces un poco menos, unos 10 segundos, no hay ningún problema. Estás empezando,
Así que la idea es tratar de sumar cada vez más entrenamientos. Así que vamos ahora con el tercer ejercicio. Para el tercer y último ejercicio vamos a utilizar una banda delgada, más delgada aún que en el ejercicio anterior. Y la idea va a ser realizar curl de bíceps con banda. Aquí lo colocamos pisándolo con el pie y vamos a empezar sosteniéndolo un poco tenso, partiendo ya tenso. Recuerden que no empiecen con la banda tan floja, sino que la colocan un poco tensa y empezamos a hacer las curls de bíceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si está demasiado fácil y no tienen bandas, la otra es muy gruesa y no pueden hacer 15 y no hay ninguna entre medio, traten de variar la velocidad del ejercicio. Traten siempre de subir normal y pueden bajar un poco más lento. Suben más rápido y bajan lento. Esa es otra forma de maximizar el uso de tu banda elástica. Bien, aquí vamos a tratar de realizar entre 15 a 20 reps. Aquí ya estamos cansados, así que estamos tratando de hacer más hacia la resistencia. Igual siempre trabajamos la fuerza y hacerlo con una banda delgada donde nos preocupemos más en tratar de hacer todo el rango de la repetición, hacerlo bien y que no nos duela nada para el final, para terminar de buena manera. Y ya con eso haríamos 3 series también, para un total de 9 series en esta rutina de ejercicios, y con eso ya terminamos por el día de hoy. Te puedes ir a descansar. Bien, recuerda darle like, considera comentar y suscribirte. Recuerda que esto ayuda a que llegue a más personas estos videos que considero tienen mucho que aportar, y a veces los canales como el mío no se visibilizan porque son muy pequeños. Así que si me puedes apoyar con eso, bien. Ya sabes que para clases personalizadas te dejo mi Instagram por acá o por acá, y nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.